Constituyen comisión que analizará acusación contra intendente Guevara. Comisión analiza proyectos sobre etiquetado de productos alimenticios para celíacos. Ministro de Obras Públicas expuso acciones de emergencia por escasez hídrica. Jefes de la Defensa entregaron antecedentes sobre despliegue efectuado durante estado de excepción. Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar los hechos noticiosos más importantes ocurridos en la Cámara de Diputados. Entrando en materia, les comentamos que durante esta jornada se constituyó la comisión que analizará la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara. En su primera sesión, la instancia eligió como presidenta a la diputada Alejandra Sepúlveda. Más detalles nos entrega el periodista Guillermo Navarro. Comenzó el trabajo de la comisión que se abocará a estudiar la acusación constitucional presentada en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Durante la última jornada se reunió esta instancia para, en primer término, elegir a su presidente. Recayó esto en la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien será la encargada de llevar la conducción de este grupo parlamentario para definir justamente cuáles van a ser los pasos a seguir, primero en materia de trabajo de este grupo legislativo y también, obviamente, para después encabezar todo lo que va a ser la elaboración del informe con las propuestas que se van a hacer a la sala y las recomendaciones en específico respecto de la procedencia o no de este libelo en contra del intendente de la capital. Revisamos a continuación las declaraciones de la diputada Alejandra Sepúlveda, quien planteó la importancia de que se sea lo más ecuánime posible y obviamente se entreguen al interior de esta comisión las máximas garantías de imparcialidad para todos los sectores. Revisamos esas declaraciones. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Yo quiero dar garantía absoluta de que eso va a ocurrir. Y todos los invitados que proponga el diputado Castro o más bien el oficialismo, sin duda los vamos a escuchar con la misma acuciosidad, ¿no es cierto?, y rigurosidad que escucharíamos a quien estuviera a favor de esta acusación constitucional. Todos los diputados integrantes de la comisión insistieron en la necesidad de que se sea lo más ecuánime posible, que todos los sectores estén representados y puedan entregar su opinión en el marco del trabajo que va a desarrollar esta comisión antes de emitir su informe. Al respecto, escuchamos las declaraciones de los diputados Diego Ibáñez y José Miguel Castro. A quienes han sido víctimas de la estrategia de copamiento policial que impulsó el intendente Guevara y Carabineros, y también las organizaciones de derechos humanos, hablamos de Human Rights Watch, hablamos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de todos quienes han recomendado al gobierno realizar ciertas diligencias y que el gobierno no ha realizado y que por cierto han desoído a propósito de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Para mí es muy importante, sobre todo a los vecinos y a la gente que vive en el sector. Yo creo que esa es la gente lejos más afectada, los comerciantes, todas aquellas personas que en el fondo están clamando por seguridad ciudadana y es el clamor, creo yo, de todo un país. Yo creo que ellos van a ser los fundamentales en esta escucha y sin duda también Carabineros y todas las entidades que tengan que ver en términos técnicos con cómo se ha desarrollado este proceso. De acuerdo a los plazos que se han establecido y los plazos constitucionales, el intendente Felipe Guevara, que fue notificado el sábado recién pasado, tiene hasta el próximo día 16 de enero para entregar sus respuestas, su defensa, hacerla llegar justamente hasta esta comisión. Posteriormente, la comisión tendrá un plazo de 7 días, vale decir hasta el día 23, para evacuar su informe definitivo a la sala de la Cámara, que obviamente es la encargada de pronunciarse respecto a la admisibilidad de este libelo acusatorio. La Comisión de Salud continuó con el análisis del proyecto que busca dar a conocer mediante un etiquetado la cantidad de gluten que tienen los alimentos y así evitar el consumo para la población celíaca. Más detalles en el reporte de la periodista Gabriela Núñez. La Comisión de Salud de la Cámara continuó con análisis de un proyecto de ley que busca dar a conocer la cantidad de gluten que tienen los alimentos mediante un etiquetado y así beneficiar a las personas celíacas de nuestro país. Además, y lo que genera mayor controversia es que en los supermercados se propone un lugar específico para aquellos alimentos sin gluten. Sobre los alcances de este proyecto se refirió el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Ricardo Celis.
que los alimentos indiquen cuando los alimentos están con la cantidad permitida por el reglamento hoy día en lo que se refiere a cantidad de gluten. Nosotros queremos que este tenga un rango de ley. También nos han solicitado que, por ejemplo, cuando Junaev licite su alimentación, se señale allí o se solicite que haya alimentaciones para enfermos celíacos. Esto tanto en la educación básica como media y en la universitaria, donde hoy día no está ocurriendo, y que también tenga un rango, no hoy día de programa, sino que un rango de ley. También estamos en eso. Y hay un punto de discusión que tiene que ver con que en los supermercados tengan un sitio especial, una góndola, un sitio especial donde estén los alimentos sin gluten. Algunos no están de acuerdo con eso porque entienden que un esfuerzo muy grande de parte de la industria que vende alimentos, pero es un tema que estamos dispuestos a discutir. Quien también habló sobre este proyecto fue la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional, también integrante de la Comisión de Salud, quien llamó a tener mucho cuidado en la regulación de los componentes de los alimentos. Hay que ser muy riguroso y muy detallista en este proyecto porque la idea es que la gente no vaya a entender que es malo comer gluten. A la mayoría de la población le hace bien comer gluten. Es solo aquellas personas que tienen esta intolerancia. Entonces tenemos que definir, nos ha llegado una serie de indicaciones de bastante buena orientación, que han tenido buena acogida dentro de la comisión. Tenemos que transformarlas en indicaciones para que este proyecto realmente vaya a ese objetivo, que la persona que padece esto tenga lugares y sepa exactamente lo que puede y lo que no puede comer, pero también teniendo hincapié de que el gluten en la mayoría de la población es sano y se debe comer para el desarrollo natural y para el desarrollo bien de un cuerpo que lo necesita. Asimismo, la Comisión de Salud de la Cámara acordó continuar con la revisión de esta iniciativa el próximo martes 14 de enero. En cuanto a otros proyectos como la reforma a la salud, la reforma FONASA, impulsada por el gobierno, esta será expuesta el miércoles de esta semana por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para ser revisada en profundidad también el martes de la próxima semana. En cuanto a una indicación que busca eliminar de los elementos disuasivos ocupados por carabineros cualquier elemento que dañe a la salud de las personas. Esto será analizado en el día de mañana a las 6:30 de la tarde en la Comisión de Salud de la Cámara. En la comisión investigadora por la mega sequía, el ministro Alfredo Moreno abordó, entre otros temas, la redistribución del agua en 136 comunas con escasez hídrica, la fiscalización y la inversión en infraestructura como embalses y obras de riego. Un detallado informe sobre aspectos de inversión en infraestructura hídrica, gestión y fiscalización y cambios normativos realizó el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, en la instancia encargada de fiscalizar a los organismos públicos que deben dar respuesta a la mega sequía y al cambio climático. El secretario de Estado enfatizó la necesidad de tomar conciencia, ya que en 2019 se vivió una sequía histórica, tanto en el centro norte como en el centro sur del país. Todos los pronósticos muestran que hacia adelante vamos a tener mayor escasez, mayores temperaturas y esto en una zona muy amplia del país. Por lo tanto, tenemos que hacer las obras necesarias para vivir con menos agua, para buscar agua en lugares donde antes no buscábamos, como desalinización, pozos más profundos, reutilizar el agua, cuidar más el agua, hacer más embalses, almacenar el agua, que no se pierda el agua. Y eso son obras muy grandes, son obras que toman muchos años, por lo tanto hay que hacerlo con grandes acuerdos. Esto no puede ser una cosa que un gobierno va hacia un lado, el que sigue va hacia otro. Aquí tenemos que caminar todos hacia el mismo costado y de esa manera estas grandes obras se puedan desarrollar. Respecto al plan de emergencia, indicó que en las 136 comunas con decreto de escasez hídrica, la Dirección General de Aguas DGA interviene sobre el uso del agua y la distribuye de manera diferente, pudiendo reducir caudales y permitiendo que personas sin derechos de agua puedan tener acceso al vital elemento. Además, permite crear áreas de restricción que actualmente ya alcanzan a 110 y zonas de prohibición, en lugares donde ya no hay agua, que llegan a 39 sectores. En materia de fiscalización, destacó que con la nueva ley se puede medir y obligar a informar sobre el consumo de agua subterránea, aumentando las multas por extracción no permitida de agua. El ministro Moreno informó que se usa tecnología como drones y fotos satelitales, lo que se compara con los derechos de agua que corresponden y después es verificado por los fiscalizadores.
Además, se refirió a materias de inversión que en términos de infraestructura contempla la construcción de 26 embalses y obras de riego para el agua potable rural, APR, con 50.000 arranques y cerca de 400 sistemas mejorados y una inversión de 276 millones de dólares. La diputada Daniela Chicardini, que asumió la presidencia de la comisión esta jornada, valoró la información entregada por el ministro, pero recalcó que buscan conocer con mayor precisión qué cosas no se han hecho respecto a la escasez hídrica del país. Hay algunas otras acciones que tienen responsabilidad algunos organismos como la DGA, la poca información, cómo no conversan las instituciones, los servicios. Entonces nosotros queremos en esta comisión, además, ¿no es cierto?, de generar este emplazamiento que es finalmente lo que busca, qué es lo que no han hecho los gobiernos, de qué medidas no se adoptaron, qué fueron lo que no se hizo. Porque, por ejemplo, lo dijo con mucha claridad también el ministro, ¿quiénes son los que más consumen agua? Es la agricultura y la minería. Pues bien, entonces, el gobierno, ¿qué medidas le ha solicitado al sector privado para que podamos racionar, ¿no es cierto?, este recurso que está muy escaso? En la sesión del próximo lunes 13, el ministro de Obras Públicas responderá a numerosas inquietudes de las y los diputados de la comisión investigadora que quedaron pendientes. A su vez, la instancia espera recibir a diversas organizaciones sociales vinculadas con la materia que investigan. La comisión que investiga el actuar de los ministerios del Interior y Defensa durante el estado de emergencia tras el estallido social recibió al general Javier Iturriaga, al vicealmirante Juan Andrés de la Maza y al contraalmirante Carlos Uber, quienes se encargaron de la defensa en las regiones metropolitana de Valparaíso y del Biobío, respectivamente. El general Javier Iturriaga, quien se desempeñó como jefe de la Defensa Nacional en la región metropolitana, se refirió al uso de las armas como legítima defensa de acuerdo a la legislación nacional y la relación con los compromisos internacionales. Agregó que si bien son normas genéricas, permiten el control del orden público, sin embargo no deben confundirse con el trabajo que se realiza en las manifestaciones. Iturriaga planteó que tras el despliegue se deben recoger las experiencias que informan los mandos territoriales y detalló que se encuentran revisando y actualizando las normas producto de la experiencia en los despliegues. El uniformado explicó que desde 2018 se ha hecho un esfuerzo por incorporar la educación cívica y de derechos humanos a la doctrina valórica del Ejército en las escuelas matrices y este año se debe incorporar un módulo especializado en la misma materia. Javier Iturriaga insistió en que tanto los mandos como los soldados tuvieron un desempeño ejemplar en la región metropolitana, precisando que los excesos son casos aislados que investiga la justicia civil, que será la que tendrá que dar la última palabra. Para la diputada Carmen Hert, es lamentable que no se asuma lo que ha ocurrido. A mí me llamó la atención que el general Iturriaga haya hablado de casos aislados en circunstancias que el INDH, ¿no es cierto?, está reportando en los días del estado de emergencia, más de 1.400 lesionados, más de 70 lesiones oculares, más de 4.000 detenidos, ya hay muchos casos de tortura y de abusos sexuales. Entonces yo creo que no sirvió de mucho. Ellos estaban obligados a venir y yo lamento que no sea posible, digamos, que asuman lo que ocurrió y tengamos un diálogo real acerca de cómo instruimos a nuestras Fuerzas Armadas efectivamente en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y que no estemos con resabios de la época de la Guerra Fría, de la doctrina de seguridad nacional, en que el manifestante es un enemigo. Por su parte, el diputado Jorge Alessandri consideró positiva la exposición, sin embargo considera que es necesario prepararse para este tipo de situaciones. Y ellos explicaron cuáles fueron los reglamentos de uso de la fuerza que usaron, cómo ellos mandaban a la Fuerza de Carabineros y la PDI, cómo fue el actuar, cómo en algunos casos hubo carabineros heridos hasta el punto de perder una pierna uno, cómo también pudieron ver todos los casos de heridos que fueron ciudadanos, que estaban envueltos en esta revuelta y que también salieron perjudicados. Así que me quedo bastante tranquilo con la exposición de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. Obviamente siempre es posible mejorar. Estas situaciones van a ocurrir de nuevo en el futuro de nuestro país, por lo tanto el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea deberían estar cada vez más preparados. No es lo mismo una catástrofe como un incendio, un terremoto,
que el estado de emergencia en calamidad pública. De igual manera, los jefes de zona de Valparaíso, vicealmirante Juan Andrés de la Maza, y del Biobío, contraalmirante Carlos Huber, entregaron detalles sobre su trabajo, los planes desplegados, las reuniones sostenidas con las autoridades y el trabajo en protección de infraestructura crítica, entre otras materias. Un intenso trabajo de comisiones se llevará a cabo este martes 7 de enero en la Cámara de Diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores analizará informes sobre violaciones a los derechos humanos en el último tiempo y la instancia de Agricultura estudiará la situación del ganado producto de la mega sequía. Los detalles los entregará el periodista Carlos Fernández desde la radio de la Cámara de Diputados. Adelante, Carlos. Hola Katia, ¿cómo estás? Efectivamente, este martes 7 de enero habrá un intenso trabajo de comisiones en la Cámara de Diputados de Chile. Y todo parte con la instancia de Relaciones Exteriores que va a recibir al canciller Teodoro Rivera. Junto al ministro de Relaciones Exteriores, los diputados y diputadas de dicha instancia estudiarán los informes emanados de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, vertidos en el marco de las protestas sociales acaecidas en el país desde el 18 de octubre. Igualmente se analizará la posición de Chile en la cumbre del cambio climático COP25 que se desarrolló en Madrid y se pronunciará además al respecto de presuntos abusos de militares chilenos que integraron la misión de paz de la ONU en Haití. Por su parte, la Comisión de Agricultura se reunirá con el objeto de conocer la compleja situación que está viviendo la ganadería debido a la escasez hídrica. Para ello se ha invitado al director del SAC y agrupaciones de crianceros de Putaendo, Petorca y Cajón del Maipo. La Comisión de Gobierno Interior iniciará la discusión general de la moción que sanciona el incumplimiento de la obligación de sufragar, marco en el que esperan contar, entre otros, con el general director de Carabineros, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los presidentes de los jueces y secretarios abogados de juzgados de policía. La Comisión de Salud comenzará el estudio del proyecto que prohíbe el uso excesivo de la fuerza, así como la utilización de medios disuasivos que afecten la integridad física de las personas y exige el respeto de los derechos humanos en el contexto de control o disolución de manifestaciones públicas por parte de personal policial. Además, se ha solicitado al ministro del Interior que se refiera a la composición química de los gases lacrimógenos y del líquido que utiliza el carro lanzaguas de Carabineros. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y con esta información llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias usted las puede encontrar en sus diferentes formatos audiovisuales en nuestra múltiple plataforma. Muchas gracias por su compañía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.